Sesión número 4, el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo pudiéramos definir el sufrimiento? Bueno, una definición tal vez corta, sencilla de lo que el sufrimiento es, aunque todos sabemos, porque todos lo hemos experimentado en algún momento de la vida, o tal vez estás experimentando el sufrimiento, pues es un padecimiento, es un dolor, es una pena, es una angustia que puede ser física, tal vez una enfermedad o tal vez algún accidente, o puede ser también interna, ¿no? En tu corazón, en tu alma. El sufrimiento nos ha acompañado desde el inicio de la historia y nos va a acompañar hasta el fin de la historia. Seguro, convencido estoy y estamos, creo, de que no hay un ser humano que haya pisado esta tierra que no haya padecido sufrimiento. Ni siquiera el Señor, cuando encarnó, fue librado de este proceso a través del cual el ser humano, desde que nace y hasta que muere, continuamente está expuesto. Por ser algo, el sufrimiento, por ser algo intrínseco, ¿verdad?, inherente al ser humano, eventualmente nos adaptamos. Hay una especie como de adaptación al sufrimiento, creo desde muy pequeños. Vamos entendiendo el dolor, vamos aceptando la adversidad. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta tener un padecimiento, un dolor, sea cual sea lo que lo origina, pero de alguna o de otra manera nos vamos resignando y nos vamos adaptando a que la vida así es. Y hasta José Alfredo lo cantaba, ¿no? Comienza siempre, míralos, y así llorando, ¿le seguimos? Pero parece que cuando venimos a Cristo se desarrolla en nosotros un conflicto en cuanto al sufrimiento. Me ha sido muy interesante observar a lo largo de los años que las personas que antes de venir a Cristo parece que en cuanto al sufrimiento, al dolor, no les generara tanto conflicto interno como el que les genera una vez que han venido a Cristo, porque se supone, como te decía la semana pasada, porque quizás es así como te atrajeron al Evangelio o supusiste que así era el Evangelio, que una vez que venías a Cristo, como dicen los vecinos de acá arriba, pare de sufrir. Y ya no debe haber problemas, ya no debe haber circunstancias adversas, ya no tienes que sufrir, no te tienes que enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que no teníamos antes lo tenemos ahora. Las preguntas de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Pequé? ¿Ves? Comienzan en nuestra mente a generarse como una especie de desconexión entre el sufrimiento y la fe. De hecho, el Evangelio, muchos de nosotros lo suponemos como el Evangelio de la paz. Paz es una palabra griega que eirene, para quienes se llamen Irenes, bueno, tu nombre es paz, que significa ausencia de conflicto. Y hacemos en nuestra mente ciertas como conexiones, ¿no? Ya no debo sufrir, ya no me debe doler, ya no debo pasar por esto, por aquello. Gran número de movimientos cristianos de las últimas décadas, tal vez de los últimos 40, 50 años, han promovido, y lamentablemente lo digo exitosamente, porque son movimientos que trascienden en cuanto a número de adeptos, promueven este evangelio de que no te debe ir mal y de que no debes pasar por adversidad, y que si estás pasando por alguna situación de sufrimiento, dos razones hay. Una, el diablo está con todo sobre ti, o dos, no tienes fe. ¿Te suena familiar? Y entonces comenzamos otra vez a conflictuarnos dentro de nosotros en cuanto a este asunto del sufrimiento. El día de ayer que tuvimos nuestra primera reunión de servidores aquí en el auditorio, reflexionábamos un poquito acerca de Hechos 2:42, donde relata en esa porción y en ese contexto que la iglesia primitiva en ese punto, ¿verdad?, estaba en un auge increíble y todo estaba súper bien. La iglesia crecía, los hermanos compartían la comida, la cena del Señor, vendían sus propiedades y repartían para la necesidad, oraban juntos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero luego en el capítulo 8 del libro de los Hechos las circunstancias cambian completamente y entonces la iglesia comienza a sufrir persecución, una persecución definitivamente que Dios envió para que la iglesia entendiera cuál es el propósito de su existencia. Puedes leer esos 2 capítulos y creo que te va a quedar muy claro ese asunto. Ahora, cuando la iglesia comienza a sufrir en una de las cartas o epístolas del apóstol Pedro, cuando son despojados de sus bienes, dice que la iglesia comienza a también tener este conflicto de, hey, somos cristianos, ¿qué no supuestamente nos tendría que ir mejor? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo? Y entonces el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice, hey, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes como si algo extraño les estuviera pasando. Lo que les pasa a ustedes, dice Pedro, le pasa a todos los creyentes, ¿verdad? Que en el mundo conocido en ese momento estaban también experimentando. Parece que los apóstoles, parece que Pablo, parece que todos ellos entienden perfectamente que el sufrimiento humano, pero también el sufrimiento por la causa de la fe es algo que no se puede separar. Nosotros como iglesia occidental, sobre todo por ser vecinos, ¿verdad?, de aquí de los Estados Unidos, donde pues es un país, aunque sea en teoría cristiano en su mayoría, gozamos de cierta tranquilidad. Pero viajas un poquito más al sur de nuestro país y te encuentras que ser cristiano conlleva un precio, conlleva un sufrimiento. Pero comunidades como esta, como la nuestra o como las de esta ciudad, que disfrutamos, como leíamos en Hechos 2:42, gozamos incluso del favor de la gente, porque no sales de aquí y te tienes que esconder de que eres cristiano porque si no te van a escupir o te van a apedrear. Eso sucede en otros países donde ser cristiano o profesar ser creyente te puede costar la vida. Pero aquí eso ni siquiera nos pasa por la mente. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer una conexión entre el sufrimiento del que habla la Escritura y la fe? Ese es el enfoque de la porción del día de hoy. Y quisiera invitarte a que hiciéramos lo siguiente. Primero, que separáramos, pudiéramos discernir, pudiéramos hacer una brecha entre lo que es el sufrimiento propio del ser humano, por el simple hecho de ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, del que te hablé en un principio. Todos sufrimos desde que nacemos y hasta que morimos. Pero el enfoque de la porción de hoy, el enfoque en la Escritura en cuanto al sufrimiento, no tiene que ver con el simple hecho de que se sufre por ser humano, sino del sufrimiento que viene derivado de una causa. Y en este caso, el reino de Dios. Y para separarlo, y solamente a manera de identificarlo, yo he llamado al sufrimiento propio, ¿verdad?, del ser humano, derivado de la caída y derivado del pecado, sufrimiento sin gloria. Pero el sufrimiento que tiene que ver con la causa del Evangelio, llamémosle simplemente por definición, sacrificio o sufrimiento con gloria. ¿Está bien? ¿Por qué con gloria? Por los detalles que vamos a ver aquí más adelante. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 14. ¿Ya estás ahí en tu Biblia? Hoy sí te voy a pedir que, aunque está aquí en pantalla, dejemos la pantalla para quienes vienen por primera o segunda vez, no tienen todavía una Biblia y pueden cómodamente ver en pantalla. Pero siempre la invitación es trae tu Biblia, sobre todo porque vamos a ver algunos pasajes aquí dentro de la misma carta de Timoteo. Vamos al capítulo 2, por favor, verso 3 al 14, y dice así: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él,
también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que lo oyen. Hoy vamos a dividir esta porción en tres secciones con este enfoque: sufrimiento con gloria, sufrimiento con propósito. También pudiera ser una buena definición: sufrimiento con propósito. Y el primer punto es el sufrimiento como es inherente a la causa. ¿Cuál causa? Obviamente la causa del Evangelio o la causa del reino de Dios, puedes ponerle así, o la causa de la fe. Simplemente ver el sufrimiento como inherente, es parte de la naturaleza del Evangelio, el sufrimiento. Y comienza, vamos a revisar solamente la primera porción del verso 3, comienza con una invitación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. ¿Cuál es esta invitación que leemos ahí en el verso 3? Soporta el sufrimiento junto conmigo. En otras versiones dice, sufre junto conmigo. Es interesante que, obviamente, ¿verdad? Ya hemos hablado de Timoteo como este discípulo fiel al que Pablo está reclutando como un agente del reino de los cielos, y le está dando instrucciones muy específicas, muy claras, porque esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe. La escribe desde la cárcel en Roma y la escribe bajo circunstancias completamente difíciles. Ninguno de nosotros aquí pudiera tal vez comprender las implicaciones de haber estado en ese momento en esa cárcel. No eran cárceles como las de hoy, donde los derechos humanos, ya sabes, eran cárceles que en realidad tenían el propósito de infligir sufrimiento. De hecho, así él mismo lo describe, lo acabamos de leer. Estoy aquí y sufro estas prisiones como un criminal, estoy sufriendo aquí. Así que en este contexto de lo que Pablo está tratando de transmitir a este joven, y de lo que obviamente en consecuencia nos transmite a nosotros también, es esta invitación de, hey, sufre junto conmigo. Quiero que observes el pensamiento en cuanto a la invitación que Pablo le hace a Timoteo, que creo que suena de alguna manera muy diferente y antagónico a lo que hoy generalmente escuchamos desde un púlpito. Nadie te invita a eso, ¿verdad? Sino que la invitación suele ser diferente. Vamos evitando el sufrimiento por la causa, hablando de la causa, vamos evitándolo. Vamos declarando que no, lo aceptas, que no lo recibes, vamos amarrándolo, vamos echándolo fuera, vamos etcétera, etcétera, etcétera. Pero la invitación de Pablo a Timoteo es, súfrelo conmigo, sufre también conmigo lo mismo que yo estoy pasando. Ahora, ya estás ahí en tu Biblia, vamos a revisar lo que en algunas sesiones anteriores te dije, vamos a dejarlas en pendiente, ¿te acuerdas? Te dije, las revisaremos en la sesión número 4. Ve al capítulo 1, por favor, en el verso 8. Vamos a leer el capítulo 1, verso 8, una página atrás nada más. Y para quienes toman nota o subrayan su Biblia, vas a subrayar lo que yo te pueda proponer, si así lo deseas. Dice el verso 8 del capítulo 1, así que, le dice Pablo a Timoteo, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, subraya aquí, prepárate, ¿para qué? Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Qué podemos observar o qué resalta del verso 8? Número 1, dice Pablo, estoy preso por Él. Quiero que observes sufrimiento con gloria o sufrimiento con causa. No es sufrir por sufrir, no está en la cárcel porque se robó una telera en la panadería. Aquí no le dicen telera, ¿verdad? ¿Sí? Telera en la panadería. Un virote, gracias. No está preso porque transeó al vecino. Hay una causa, es un sufrimiento con gloria. ¿Por qué? Dice también el apóstol Pedro, dice, si ustedes son, por causa del Evangelio, son
denostados, son maltratados, pues siéntanse orgullosos de que, como dice el libro de los Hechos, ser tenidos por dignos de haber sufrido afrenta por causa del nombre, porque hay un sufrimiento sin gloria, pero hay un sufrimiento con gloria. Entonces siempre va a estar de la mano en las porciones que vamos a observar acá, sufrimiento, pero por la causa del evangelio, la causa de la fe. Y entonces lo otro que observamos en el verso 8 es: prepárate para sufrir conmigo. Se le está anticipando acá a Timoteo a algo en lo que debe estar él listo y preparado. Y obviamente resalta también la causa, dice: a causa de la buena noticia. Verso 12, que también dejamos pendientes, dice el verso 12: por eso, y si tú lees el verso 11, habla de la buena noticia o del evangelio, dice: por eso, por la buena noticia, por ser predicador y apóstol y maestro de la buena noticia, estoy ¿qué? Sufriendo aquí en prisión. No me tienen en la sala VIP, no me tienen aquí televisión, no, estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé, dice Pablo, en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Vamos al capítulo 3, verso 11 y 12 también. Son 5 ocasiones en la carta en la que el sufrimiento está ahí a la vista. En el verso 11 dice: ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y observa lo siguiente: y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Qué resalta aquí? El historial de los años previos a esta que es ya la recta final de la vida de Pablo, que tú puedes leer en el libro de los Hechos: azotado, apedreado, golpeado, corrido, etcétera, etcétera, etcétera. La vida del apóstol Pablo, desde que conoció al Señor y hasta este día o a estos días en los que muere, fue una vida de sufrimiento por la causa. La semana pasada te decía que a veces cuando retransmitimos el evangelio lo hacemos de una manera equivocada, y espero podamos como detener esto, ¿verdad? Con el afán de que las personas vengan y conozcan al Señor, conozcan a Cristo, sean salvas. Les ofreces un evangelio que no es propiamente el evangelio, que no se aproxima a lo que el evangelio es. Ven y tus problemas se van a acabar. Y resulta que llegan y los problemas aumentan. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita en el punto siguiente. Así que dice aquí lo que rescatamos de los versos 11 y 12 también, que el sufrimiento o la persecución, dice, es inherente a todo creyente fiel. En la mentalidad de Pablo es: todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios sufrirá persecución. Es algo como no te la vas a librar, es indistinto a, no es de que quieras, de que no quieras, viene como parte del paquete. Capítulo 4, verso 5, vuelve nuevamente Pablo a resaltar el tema del sufrir. Dice el verso 5: pues tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿Y qué le dice? Para que lo subrayes: no tengas miedo de sufrir. Y otra vez la causa ahí: por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Yo tracé una secuencia, fíjate, que al observar estas 5 veces en las que el tema del sufrimiento en la carta emerge, y creo que te va a ayudar si lo haces también ahí en las notas que estás tomando. La secuencia es la siguiente: capítulo 1, verso 8 le dijo: prepárate para sufrir. Capítulo 1, verso 8 es: prepárate para sufrir. Capítulo 2, verso 3, que es lo que estamos ahorita leyendo: sufre junto conmigo. ¿Estás anotando? Para los que anotan, me gustaría ponerles una estrellita ahorita ahí. Número 3, fíjate cómo es secuencial. Número 3, capítulo 3, verso 12: el sufrimiento es algo natural, inherente al creyente, cuando es sufrimiento por causa. Porque leímos, ¿verdad? Todo aquel que quiera vivir una vida de devoción a Dios sufrirá persecución. Y número 4, capítulo 4, verso 5 es: no tengas miedo de sufrir. Es el hilo conductor en esto, para mí se me hace así como diseñado no en la mente de Pablo, sino la inspiración del Espíritu.
Así que si ya la anotaste, llévatela, reflexiona en ello y que Dios te dé entendimiento. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿por qué tenemos que sufrir? Sí, y entonces ahí donde nos sale alguna teología que a veces como que la torcemos un poco. Si Cristo ya pagó, si Él ya sufrió en la cruz, ¿por qué tengo que sufrir yo? Si Él ya murió, ¿por qué tengo yo que agregar algo más? Todo estuvo consumado allá. A mí solamente me toca, fíjate cómo formulamos una teología así, a mí solamente me toca recibir todos los beneficios de lo que Cristo hizo allá. No tendría yo por qué sufrir por la causa. Bueno, eso es lo que piensas tú y lo que en algún momento pensé yo. Pero en la realidad no es así. De hecho, en los primeros eventos que suceden en el libro de los Hechos, valga la redundancia, es que los apóstoles comienzan a vivir persecución. Pero entienden todo esto porque Jesús les habló de ello. En el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo, los van a rechazar. Jesús advirtió de eso. Jamás encontrarás en los evangelios que Jesús haya prometido otra cosa sino sufrimiento. ¿O no? Lee los evangelios desde esta perspectiva y te vas a dar cuenta. Las cosas se van a poner mal, los van a apedrear. Y cuando habla de los últimos tiempos, cuando el Señor habla de los últimos tiempos, dice que las cosas entonces van a poner todavía peor. Hace 8 días te mencionaba, ¿verdad?, en cuanto a si la iglesia es raptada antes de la tribulación y si no es después de la tribulación. Y esto ha generado en algunos como a ver, barajéamela más despacio, porque yo estaba seguro de que la iglesia, ¿verdad?, del último tiempo se va antes de este periodo de tribulación. Y yo solamente llego a una conclusión, que quienes abogan por una postura así, que la respeto, es porque dicen, no, es que Dios no puede permitir que la iglesia pase por la tribulación. Ese es el único, creo que el punto medular. No puede Dios permitir que la iglesia pase por tribulación. Y yo a eso respondo, ha permitido que pase desde siempre. Lo permitió en el primer siglo. Si no, pregúntales a los del primer siglo cuando estemos allá con ellos, oye, ¿cómo te fue? Y te van a decir, no, pues a mí me cortaron la cabeza, ¿no? Oye, ¿y a ti cómo te fue? No, a mí me aserraron a la mitad. ¿Y a ti? No, a mí me empalaron. No, a mí me quemaron en la hoguera. No, a mí. Esas son las historias del cristianismo del primer siglo. Entendían el sufrimiento como algo inherente a la fe. Para nosotros hoy es como disruptivo en la mente porque decimos, no, eso no puedo aceptarlo yo. Y a veces no aceptamos ni siquiera la mínima incomodidad por la causa del evangelio, porque nos hemos, como el experimento del sapo en el agua tibia, ¿no? Estamos demasiado adaptados a una cultura y a un entorno y a un contexto en el de todo es bendición, todo se centra en mí. Por eso es, y permíteme recordártelo si estás aquí desde la primera sesión, y si no, para quienes no estuvieron en la primera sesión, ahí está, te digo, en la página, escucha por favor, porque ahí tratamos de trazar como el enfoque o la perspectiva desde la que íbamos a ver la segunda carta a Timoteo. Y quiero recordarte lo que vimos ahí, que desde la caída del hombre y la posterior introducción del mal en la escena humana, Dios desplegó un plan de rescate. ¿Te acuerdas? Te decía eso. Y a partir de ahí se libra un conflicto entre el bien y el mal. Y tenemos a las tinieblas y a la luz luchando y la iglesia en medio. La iglesia en los últimos 2000 años, pero el pueblo de Dios históricamente también ha estado en medio y somos parte del conflicto entre el bien y el mal. Ya sé que suena muy Star Wars, pero somos parte de ese conflicto. Estamos en medio. No estamos ahí de manera inactiva. La iglesia está ahí en medio de este conflicto, siendo parte activa del extendimiento del reino de los cielos. Por eso el enfoque, ¿verdad?, de nuestra observación de 2 Timoteo, somos agentes del reino de los cielos. Mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de entender nuestro lugar en el reino de los cielos y en esta pugna, vamos a seguir plácidamente sentados, esperando recibir todo lo que Dios tiene que ofrecernos y dejando a un lado todo lo que pudiéramos nosotros hacer en pro del reino.
Si no salimos nosotros mismos del foco de atención de soy yo y el Evangelio es para mí, mi salvación, mis bendiciones, etcétera, 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 la verdad es que vamos a andar perdidos en el espacio. Tenemos que entender que hay intereses más elevados que el beneficio personal. Fue lo que te decía en la sesión número 1. Dios en su agenda tiene cosas que van más allá del beneficio individual. Tiene que ver en pro de su reino, en el extendimiento de su reino, aun cuando el extendimiento de su reino sea a costa de tu sufrimiento y del mío. Digo, ¿Jesús fue parte de esto o no? ¿Cómo vino a rescatarnos? A través de el sufrimiento. Y Jesús mismo dijo, si del árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán del seco? En pocas palabras, si esto hicieron conmigo, pueden esperarse cualquier cosa. El problema es que nosotros no lo queremos aceptar. Al menos el cristianismo moderno no lo quiere aceptar y nos rehusamos a pensar que es parte inherente de la fe. Si para que el reino avance hemos de morir o hemos de sufrir, es un costo que tenemos que asumir. Y es un costo que en la economía de Dios ya está presupuestado. La historia misma del apóstol Pablo comienza así, ¿te acuerdas? Para quienes conocen la historia de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, Jesús se aparece, ¿verdad? Le confronta, lo envía, ¿verdad? A Damasco. Ve ahí a la calle que se llama derecha. A propósito, esa calle existe hasta el día de hoy. Ve a la calle derecha, ahí va a haber un hombre, Ananías, él va a orar por ti, etcétera, etcétera. Y luego le habla a Ananías, dice, ve, pon tus manos sobre él para que recobre la vista, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, ¿verdad? A gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Dice, y es necesario que él sepa lo que debe sufrir por mi nombre, por mi causa. Ya desde el principio estaba trazadito el camino. Y vaya que lo vivió. Por eso te digo, lánzate a leer el libro de los Hechos y observa la trayectoria, no solamente de Pablo. Te decía, esto no es un tema solamente neotestamentario. Desde que el conflicto inició, el pueblo de Dios está en medio. Acompáñame a la epístola a los Hebreos. Avánzale hacia adelante un poquito nada más de donde estás ahí en 2 de Timoteo. Hebreos, vamos al capítulo 11, vamos a leer 6 versículos, 7 versículos, por lo tanto sí ve para allá, aunque esté en pantalla. Es importante que tengas siempre presente esto que se le ha llamado en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el salón de la fama de los héroes de la fe. No están todos incluidos, ojalá tu nombre esté ahí también algún día, mi nombre esté ahí algún día, pero estos que están ahí descritos son hombres de la antigüedad que por su fe alcanzaron las promesas. Sin embargo, hay por ahí un apartado en la porción del verso 32 en adelante, donde asume que el sufrimiento que muchos de ellos pasaron estuvo relacionado con la causa del reino de los cielos. Verso 32. Si tú lees hacia atrás, ¿verdad? Te habla de Jacob, te habla de Abraham, etcétera, etcétera. Pero dice, verso 32, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y se escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. Subraya esto porque está dominguero. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, toma ahí nota del sin embargo, otros fueron, número 1, torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Observa el verso 38, por favor. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y
hoyos en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es la historia del reino de Dios extendiéndose en medio de un mundo de tinieblas y donde el presupuesto para que el reino se extienda puede implicar el sufrimiento. Vamos a regresar a 2 de Timoteo y vamos al punto número 2. Y el punto número 2 es la exhortación. Una exhortación que se hace para todos aquellos que, en palabras del apóstol Pablo, todo aquel que desea vivir una vida piadosa padecerá persecución. Y quizás, ¿verdad?, nos suena esto muy lejano porque decimos, bueno, ¿quién me va a perseguir? ¿Quién me va a maltratar? Pues ojalá nunca nadie nos maltrate. Digo, tampoco vengo aquí a decirte que espero, ¿verdad?, que mañana se arranque aquí un Saulo de Tarso. No, pues no estoy tampoco tonto, ¿no?, para desear algo así. Pero sí pienso, nosotros rechazamos el sufrimiento por la causa, aún en sus expresiones más minúsculas. Tal vez no te atreves ni siquiera a hablarle a tus compañeros de trabajo de la buena noticia, porque no quieres pagar ni siquiera la mínima cuota de que te digan, uy, ahí viene el aleluyo. Aún eso, no, ni siquiera eso. Ese sufrimiento que para uno de estos, de los que acabamos de leer, para uno de los del primer siglo dirían, ¿por qué no le hablas de Cristo? No, es que pues no sea que pierda mi trabajo. ¿Qué crees que nos dirían estos del primer siglo? Jarritos de Tlaquepaque, generación de cristal, no sé qué nos dirían. ¿No crees? Porque no queremos, te repito, o sea, ve conectando, no queremos, queremos evitar todo lo que implique dolor, pérdida. Queremos siempre ser bien vistos por la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una exhortación aquí en la siguiente porción y hay 3 analogías que describen la actitud que debe tener un agente del reino. Y ojalá nos llevemos esto de tarea y esto nos ayude, ¿verdad?, a ampliar nuestro horizonte en cuanto a cuál es nuestra responsabilidad ante esta situación. Dice en el verso 3, ¿verdad?, soporta el sufrimiento junto conmigo. Y la primera analogía que utiliza es la de un soldado. Dice, como un buen soldado de Cristo Jesús. Número 4, en el verso 4, dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. La segunda analogía es la de un atleta. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. La tercera analogía es la de un agricultor. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y en el verso 7 está lo que nosotros nos vamos a llevar esta semana. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Esa va a ser la tarea de la semana. Ya por ahí me dijeron, ¿por qué nos dejas tanta tarea si también nos dejan tarea en primeros pasos y en segunda milla? Poquito, este es poquito, nada más. Esta va a ser de reflexión. Todo lo que hoy hemos dicho, llévatelo, piénsalo, reflexiónalo y que el Señor te muestre, que el Señor nos muestre a cada uno cómo debemos responder. Y en cuanto a esas 3 analogías, la del soldado, el primero dice, el soldado, todos lo sabemos, ¿verdad? Un soldado hace de lado su vida civil para enfocarse, y creo que aquí es el enfoque en cuanto a en dónde está, para qué está. El soldado está para ir a la guerra, para dar su vida por su nación, para eso está y deja la vida civil atrás. Pregunta, ¿qué tan enfocados estamos? ¿O qué tan enfocados estamos en cuanto a nuestro lugar en el reino? Estamos enfocados en mi misión en esta vida es, de lo que hablamos en la sesión número 1. Mi misión en este mundo, lo que Dios ha puesto en mis manos es esto y estoy enfocado en eso. El no te enredes en la vida civil no significa ya no puedes hacer nada más que eso, no. No se puede entender de esa manera. El apóstol Pablo mismo también dice que durante el día trabajaba haciendo tiendas, ¿verdad?, para mantenerse él y los que con él estaban, con tal de no ser estorbo al evangelio, pero su meta, su proyecto de vida, su enfoque era el evangelio, vivía para el evangelio. ¿Qué tan enfocados estamos tú y yo? ¿O estamos enredados, distraídos con la vida, con nuestros proyectos? Y el evangelio viene a ser para nosotros como segundo plano, algo secundario, algo que complementa lo que yo vengo a la iglesia porque necesito que Dios me bendiga.
Me ha ido mal en el negocio y necesito bendición de Dios, y yo estoy cada domingo y no voy a fallar con mis ofrendas porque yo sé que si ofrendo el Señor. Y entonces tu enfoque o nuestro enfoque pudiera estar en la vida y solamente usando el evangelio como un elemento, ¿verdad?, circunstancial que puede traerme ciertos beneficios. Entonces, ¿sabes qué? Estamos totalmente desenfocados. El segundo elemento acá, la segunda analogía, la del atleta. Mientras que en el soldado es el enfoque, en el atleta se aborda la disciplina. Dice, ninguno que corre como atleta o que participa como atleta no puede obtener el premio si no sigue las reglas. Porque ¿sabes qué? Hay reglas, hay parámetros. No puedes alcanzar la gloria siguiendo tus propias reglas. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos bien alineados a las reglas? ¿O ajustamos las reglas a nuestra conveniencia? Es muy fácil ajustar las reglas a nuestra conveniencia. ¿Cómo? Te lo decía hace un momento. Cuando se predica un evangelio que más bien se ajusta a mi comodidad, estoy jugando o compitiendo con un reglamento totalmente diferente. Si no entiendo cuáles son las reglas del juego, entonces no voy a obtener el premio. Puedo suponer que, pues bueno, no suponer, puedo estar seguro de que soy salvo por la fe. Aquí no estamos hablando de que si tu salvación está en juego. Pero pudiéramos suponer, todos los que estamos aquí, que cuando lleguemos delante del Señor vamos a obtener la recompensa de la que también la Escritura habla, porque si no sabes, la Escritura también habla, y el apóstol Pablo menciona mucho esto, de que habrá recompensa a la labor. Y podemos suponer que vamos a llegar y que nos van a estar esperando con un montón de galardones y medallitas, y lleguemos y no, tú eres salvo, pero medallitas olvídate. ¿Cómo? Competiste con tus propias reglas, pusiste tus propias reglas, hiciste trampa. Cuando nos ajustamos a las reglas, que creo que 2 de Timoteo nos va a ayudar a entenderlo, espero que esté llegando entendimiento a nuestras vidas, de que debo competir conforme a las reglas, entender de qué se trata mi lugar en el reino de los cielos. Entonces sí puedo suponer que obtendré un premio, una recompensa a la labor. El tercer elemento acá es la del agricultor, y dice que el agricultor no puede cosechar si no siembra primero. Así que aquí en este elemento, ¿verdad?, es el esfuerzo. En el primero es ¿qué? En el soldado es el enfoque, en el atleta disciplina, y en el agricultor el esfuerzo. El esfuerzo. Repito, no es la salvación, porque la salvación no se gana por esfuerzo humano. Pero sí, como agentes del reino, como personas que estamos siendo parte de lo que Dios quiere hacer en este mundo, se requiere y se demanda de nosotros un esfuerzo. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no esperes o no pienses o no supongas que sin esfuerzo vas a obtener algo. El agricultor se esfuerza primero en sembrar, en hacer todo ese trabajo en esta tierra para que después pueda disfrutar de la cosecha. Y fíjate que es interesante que lanza estas tres analogías, lanza esos tres elementos, en los tres conlleva un galardón. ¿Cuál sería el galardón del soldado? El honor. Todo soldado que da su vida en la guerra recibe honores. El atleta que compite conforme a las reglas obtiene un premio, una corona. El agricultor que se esfuerza también obtiene un galardón, es el fruto de su trabajo. Pero Pablo se las manda a Timoteo, y entonces en el verso 7 le dice, bueno, ahí te las dejo, reflexiónalas, piénsalas y que Dios te dé entendimiento. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo hoy. Ahí están las tres, reflexiónalas, piénsalas, medítalas, bájalas al corazón, óralas, ayúnalas, lo que quieras, y que el Señor te dé entendimiento de estas cosas en cuanto a qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Punto 3 y último, en los versos 8 al 10, la perspectiva del reino. La perspectiva del reino. Te decía hace un momento, refiriéndome nuevamente al enfoque que tratamos de dar desde la sesión número 1, que es muy lamentable que la perspectiva del evangelio
que abraza hoy un gran número de creyentes alrededor del mundo, sea individualista y no altruista. Una perspectiva individualista y no altruista. ¿Qué es el altruismo? Yo sé que muchos de ustedes lo entienden, lo saben. Es la diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Si no lo habías escuchado, anota esta definición, y si no, pues ahí la googleas, te va a aparecer seguramente la misma. El altruismo es la diligencia en procurar el bien ajeno, procurar el bien ajeno, procurar el bien ajeno a una costa del propio. Si nuestra perspectiva del reino cambia un poquito, aunque sea en estos días, en estas sesiones, en estos meses, y vamos permitiendo que Dios modifique nuestra manera de entender nuestro lugar en el reino, no de forma individual, no de el evangelio y yo, sino de mi lugar en el reino y cómo esto puede beneficiar a otros, habremos logrado mucho. De verdad te lo aseguro, habremos logrado mucho. Y si toda esta comunidad que estamos aquí lo podemos entender y lo podemos poner en práctica de ya, comenzar a cambiar nuestra perspectiva del reino por una perspectiva altruista y no individualista, no sabes de verdad, no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer con nosotros en este lugar, en esta ciudad, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estemos. Porque no quiero preguntar ni pedir que levantes la mano, pero te hago la pregunta para que tú la medites. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a alguien? Si la respuesta es, 1909, es porque no estamos entendiendo. Seguimos todavía suponiendo que el evangelio es para mí. No falto los domingos porque quiero recibir algo para mí. Y estamos como la iglesia de Hechos 2:42. El Señor añade a la iglesia a los que iban a ser salvos, pero lo hacía Él nada más. Y el Señor dijo, capítulo 8, ¡ey, esa es chamba de ustedes! Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entre el capítulo 2 y el capítulo 8 parece que la iglesia se acomoda. Vive la comunidad, la comunión, las bendiciones, parten el pan, ven películas juntos, comen palomitas. O sea, todo está muy suave, muy bonito, pero ese no es el lugar de la iglesia en el reino. Entonces tiene que venir la persecución, y tú lees en el capítulo 8 que cuando vino la persecución dice que la iglesia, donde quiera que había sido expulsada, iban predicando la buena noticia. Y entonces, como decía el hermano Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tendríamos de que Dios nos incomodara para que entendamos si hoy nos lo está diciendo por las buenas o no? Mejor flojitos y cooperando. Cambiemos nuestra manera de pensar y de entender nuestro lugar. Y quiero terminar el punto 3, versos 8 al 10. Dice Pablo a Timoteo: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, que dice ahí, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero quiero que observes a partir de esta mitad, de segunda mitad del verso 9. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso, porque la palabra de Dios no puede ser encadenada, estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Estoy dispuesto a eso y más si esto va a traer salvación y gloria eterna a los que Dios ha elegido. ¿Es pensamiento individualista o altruista? Digo, es obvio. Pablo no está lamiéndose las heridas, como muchos de nosotros hacemos. No está lamentando él, ¿por qué a mí, Señor? ¿No? Él entiende por qué está ahí, sabe que está próximo a la muerte, pero dijo, lo repetiría, lo volvería a hacer, y si viniera algo peor, lo soporto, porque es un sufrimiento con gloria. Si con tal de que esto que me esté pasando, otros reciben la salvación y la gloria eterna.
Qué manera de pensar, ¿no? Hay otra porción en la que Pablo habla acerca de sus conciudadanos, los hebreos, y dijo, preferiría yo, decía él. Eso obviamente es una expresión, creo que es solamente una expresión, no es que lo esté deseando, pero está tratando de decir hasta dónde llegaría con tal de que otros reciban la salvación. Dice, estoy dispuesto a ser anatema yo mismo, a caer bajo maldición con tal de que mis hermanos, los judíos, conozcan a Cristo. Ya quisiéramos el diezmo de esa pasión, ¿verdad? Ya quisiéramos el diezmo de ese entendimiento, ya quisiéramos el diezmo de esa comprensión del lugar que un agente del reino tiene en el extendimiento del reino de los cielos. Termina pues ahí esta porción resaltando tres cosas. Número uno, que el evangelio es que Jesucristo fue levantado de los muertos. Ese es el mensaje y ese tiene que seguir siendo el mensaje, la buena noticia. Número dos, es la causa de su sufrimiento y era la causa de su misión también. Y número tres, dispuesto a eso y más. Pregunta, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a reajustar nuestra óptica del evangelio? Es una pregunta para ti y para mí hoy. ¿Qué tan dispuestos estamos a reajustar nuestra perspectiva del reino? Es pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Sí. Realmente, si estás dispuesto, determínalo en tu corazón. Si dices tú, no, yo mejor le pienso un poquito porque creo que el evangelio me gusta más así, más cómodo, bueno, pues está bien, tu salvación no está en juego. Si lo que quieres es nada más de panzazo, yo muchas veces pensaba así, no, yo decía, no hombre, yo con que entre de panzazo, decía ya, safe, ¿no? Como cuando el béisbol así, pero pues digo, no, creo que no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a eso. Termina la porción, ya no es el punto 3, pero es como el cierre, creo la cereza del pastel, con una declaración en el verso 11, 12 y 13, que desde la perspectiva de muchos teólogos es un himno que se cantaba en el primer siglo por la forma en la que está estructurado. Dice el verso 11, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, y como dice la Reina Valera, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si lo negamos, pues obviamente Jesús mismo, el que me negare, si yo le negaré delante de mi Padre, si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, verso 13, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y esto a manera de breviario cultural, cuando se lee esto, se debe entender que es un himno del primer siglo, una declaración del primer siglo dividida en un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es la primera mitad. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos privaciones por la causa, reinaremos con Él. Es el aspecto positivo. El aspecto negativo viene en la segunda mitad, donde si le negamos, Él nos negará. Pero en la segunda mitad hay una porción, que es la cuarta declaración acá, que se distorsiona cuando decimos, si somos infieles, Él permanece fiel. Y de ahí nos colgamos erróneamente para suponer que aunque seamos infieles, Él va a ser siempre fiel. Él no va a dejar de amarte, Él no va a dejar de perdonarte. Es negativa la connotación en esta cuarta declaración. Porque si al que le niega, Él lo niega, Él también le niega, pues obviamente al que es infiel, Dios también le da la espalda. Por eso Él es fiel. Él es fiel a lo que ha decretado, es fiel a lo que ha dicho. No significa que es fiel en un sentido de que si eres infiel te la va a pasar por alto. Pero ahora un breviario cultural nada más. ¿Qué es lo que compete en esta ocasión en el contexto de lo que estamos viendo? La primera mitad. Si morimos con Él, si estamos dispuestos a dar la vida por Él, viviremos con Él. Si estamos dispuestos a sufrir privaciones por su causa, reinaremos con Él. Eso es lo que quiero que nos llevemos hoy en nuestros corazones. Y termina, ¿verdad? Solo por leerlo, pero será como puente para el tema de la próxima semana. Recuérdales, dice, estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Ya hablaremos la próxima semana
de esto. Y quiero terminar con lo siguiente. Hace año y medio Dios habló a mi corazón. Estaba yo en un momento muy particular. Fue cuando me caí, ¿te acuerdas? Para quienes saben esa historia del pastor volador, Spider-Man. Pues en ese mes de recuperación, fue en agosto del año antepasado, agosto-septiembre, Dios habló muchas cosas a mi vida, a mi corazón, y dentro de las cosas que habló, te compartí algunas el año pasado, en noviembre. Esta lucha que he tenido o que sostuve por mucho tiempo de dejarme subir a la cruz, ¿no? y de finalmente entregar mi vida completa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero hoy referirte en las notas que yo tengo de aquel momento, que yo me escribí a mí mismo. Yo tengo ahí como un listado de cosas que yo me escribí a mí mismo, que Dios me habló y que yo me escribí como, hey, tienes que hacer 1, 2, 3, 4, una lista bastante extensa. Y en una de ellas escribí lo siguiente: déjate crucificar, porque al final de cuentas todos damos la vida por algo. Haz que valga la pena morir. Por un tema personal, ¿no? Porque te referí en algún momento que he sido renuente en mis acciones para algún día poder declarar con toda franqueza y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso se lo dejo a Pablo todavía. ¿Lo anhelo? Sí. El día que me lo escuches es porque de plano ya estoy bien atravesado. Ojalá sea tu caso, que tú hoy puedas decir, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Si ya estás en ese plano, híjole, no te muevas de ahí. Si estás en el proceso y no lo puedes declarar con convicción, anhélalo. Yo lo anhelo. Anhelemos todos eso, que algún día podamos decir, yo con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Todo lo que hago lo hago por la causa, estoy bien enfocado, nada me interesa más que la misión que Dios me ha encomendado. Todos debemos anhelar eso. Estoy en proceso. Por eso esta autoexhortación, déjate crucificar, a final de cuentas todos damos la vida por algo, haz que valga la pena morir, y ahí lo tengo yo plasmado. Lo quiero traer a colación en esta ocasión en cuanto al tema que estamos revisando, y con esto voy a cerrar. Te dije en un principio que todos sufrimos desde que nacemos y hasta que morimos. No vas a evitar el sufrimiento en la vida bajo ninguna circunstancia. Que se te quede bien grabado. No vas a dejar de sufrir. No te lo estoy deseando. No vas a salir de aquí, un tal pastor ya en lugar de bendecirnos dijo que no vamos a dejar de sufrir toda la vida. No, nada más estoy diciendo la mera neta del planeta. No vamos a dejar de sufrir. El día de mañana pierdes un familiar, pasado mañana te accidentas. El sufrimiento va a estar ahí porque es inherente al ser humano. Estamos todos de acuerdo en esto, espero. Bueno, si de todas maneras no vamos a dejar de sufrir, ¿por qué no entonces determinarnos sufrir con causa? En esta declaración personal que comparto contigo hoy, pues digo, déjate de crucificar. De todas maneras vas a morir por algo. Vas a morir por trabajar como burro, vas a morir por invertir tu vida en cualquier cosa. O sea, de todas maneras vas a dar la vida por algo. Bueno, por lo menos dala por algo que valga la pena. Si de todas maneras vamos a sufrir en la vida, pues entonces que nuestro sufrimiento tenga un propósito. ¿Capiscaste? Y si no la capiscaste, verso 7, que el Señor te dé entendimiento de estas cosas en la semana. Ponte de pie y vamos a orar.